Bienvenido al podcast, Isra. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Pues sí, te quería traer al podcast desde hace tiempo, Isra, porque, bueno, creo que tu caso, tu profesión también se sale de lo que suelo traer al podcast, que principalmente son inversores, pero en tu caso, que te dedicas al copywriting, al copywriting en general, creo que puede ser muy interesante cómo aplicarlo al mundo inmobiliario. Así que por eso te quería traer y lo primero que me gustaría preguntarte es precisamente esto porque seguramente muchos de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, pues no conoce qué es esto del copywriting. Así que te quería preguntar qué es y también por qué te dedicas a esto. Cuéntanos brevemente tu historia también, quién Ujú. eres para quien no te conozca. Vale, bueno, pues el copywriting, perdón, pues es escritura persuasiva, ¿no? Esto es conseguir que alguien tome una acción con relación a lo que quieres conseguir. Esto es, si mañana queremos alquilar un piso, pues los textos van a determinar cuánta gente nos llama, con la rapidez con la que lo hacen, si queremos vender un curso, un servicio, si queremos vender el triciclo de nuestra hija, si queremos ligar, para cualquier cosa que se nos ocurra, la escritura persuasiva nos va a ayudar a nivel personal y a nivel profesional. O sea, es tratar de dibujar en la mente de la gente, del que te está leyendo, eso que quieres que esta persona tenga claro. Me dedico a esto. Bueno, porque es extraordinariamente rentable y bueno, porque me gusta mucho, la verdad. Y tuve la suerte de dar con ello y bueno, pues es un placer hacerlo porque desde que hago esto es como si no trabajara, ¿no? Entonces está muy bien, está muy divertido. Genial, Isra. Nada, se me ha olvidado decir, pero aprovecho que realmente tú eres una de las referencias en España del copywriting. Así que, ¿quién mejor que tú para, bueno, para podernos dar alguna clave de cómo usarlo Ujú, en nuestra faceta como inversores? Y precisamente quería preguntarte por esto. Entendemos ya lo que es el copywriting, esa escritura persuasiva para conseguir que la otra ujú. persona haga algo y que destacar, ¿no? Sí, de todo lo demás, que, eso es. bueno, en el mundo inmobiliario pues es algo como bastante, no sé, que suele ser todo bastante parecido y hay quizá poca innovación. Ujú. Entonces, ¿esto tiene sentido en la inversión inmobiliaria? ¿Para qué crees que podríamos aplicarlo? Bueno, tiene muchísimo sentido, ya no solo dentro del mundo del negocio inmobiliario, sino alguien que se dedique a esto como inversor, como puede ser un perfil de la gente que nos puede estar escuchando, que tiene interés en estos temas, porque la mayoría de las veces cuando vamos a ofrecer algo al mercado, lo vamos a ofrecer igual que todo el mundo, prácticamente de las mismas formas. Entonces, si tú sabes utilizar una serie de técnicas básicas de copywriting, no estamos hablando de dedicarte profesionalmente a ello, vas a conseguir potenciar mucho los beneficios y el atractivo de tu oferta por encima de todas las demás. Por tanto, esto es una ventaja competitiva enorme de cara a un pequeño inversor que con las palabras va a conseguir un rendimiento mucho más alto que si tiene que competir pues, de otra manera que no podría hacerlo. Entonces, bueno, pues a ver, no es una cosa que diga yo, ¿no? Es una cosa que decía, se lo escuché decir al fundador de Amazon, a Bezos, que decía que lo más importante que había era saber escribir, ¿no? De cara a sintetizar ideas y de cara a trasladar esas ideas y de conseguir nuestros objetivos. Entonces, al margen de que yo me dedique a esto, ¿no? Y pueda defenderlo desde la pasión de mi profesión y porque me guste mucho, realmente tener una serie de conocimientos de copywriting ayuda a un inversor del perfil del que estamos hablando una auténtica barbaridad. Porque va a conseguir destacar una oferta en medio de un ruido constante y de un montón de cosas que se dicen de la misma forma y siempre tendemos esa tendencia muy equivocada de pensar que todo es el precio. Y el precio solo es un elemento más y la mayoría de las veces no es el más importante siquiera, vamos, ni mucho menos. Fantástico, Irra. Lo que me gustaría hacer es que, bueno, te voy a compartir pantalla para los que no, para los que nos escuchen, pues pueden verlo en YouTube y de todas formas lo voy a ir leyendo, pero me gustaría compartir pantalla, ver algún anuncio de un portal como Idealista, el mayor portal de España. Tanto podemos Ujú. ver anuncios que haya en venta, de pisos que haya en venta, como de pisos que haya en alquiler, ¿vale? Y vemos un poco lo que dicen esos anuncios y si te parece, pues nos dices cómo los mejorarías tú
o qué, qué claves podemos usar para ir mejorándolos, ¿vale? Perfecto, sí. Entonces, mira, tengo por aquí, bueno, estoy buscando, he puesto pisos al azar y, por ejemplo, pues tenemos, mira, este ático en venta de 155.000 euros, son 88 metros cuadrados, 2 habitaciones y el texto dice, bueno, dice bonito ático reformado íntegramente con mucho gusto y diseño en la calle X del barrio X, cerca de todos los servicios. 80 metros útiles, muy bien distribuidos, compuestos por 2 dormitorios, uno de ellos tipo suite con baño y vestidor, un salón cocina de 50 metros y 2 baños, terraza de 15 metros muy soleada. Bueno, luego dice alguna cosa más, buena comunidad, ascensor, exterior muy soleado, gastos de comunidad, tal. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Bueno, he visto cosas peores, la verdad, Carlos, he visto alguna cosa peor, pero bueno, sí, se puede mejorar. Lógicamente, lo primero que yo haría, yo esto lo he visto, lo hemos tratado una vez dentro de la membresía, que no es de copywriting inmobiliario, pero se trata como otra faceta más de negocios muy interesantes que hay, pues hay cosas inmobiliarias y es, lo primero que haría aquí sería poner un titular, ¿no? Un titular que pueda paralizar un poquito a ese potencial cliente que vaya a comprar. Y lo primero que tiene que tener un titular es mostrar claramente el beneficio más importante que tenga la casa. Yo no sé, la calle Jorge Jordana, en Barrio de las Delicias, no sé cómo es, dónde está esa calle, pero por ejemplo, si fuera un sitio céntrico, tendría que identificar claramente que es un sitio céntrico, ¿no? Por ejemplo, en un titular Vale, sería algo muy importante, que cojamos el titular del piso que vayamos a vender o alquilar, esto vale para ambas cosas, y que en ese titular reflejemos el mayor beneficio que tenga la casa, sea este el vale, que sea. O sea, pues, yo hablo de aquí, como aquí están remarcando la calle, yo entiendo que si hablan de la calle y el barrio, se supone que es porque es una buena calle, un buen barrio, porque vale, ese es un punto de interés, ¿no? Eso es una cosa que se puede hacer. Luego hay otra cosa que es muy importante. Aquí habla de buenas calidades, puerta de entrada blindada, suelos de parqué, ventanas de aluminio. Todo eso son características. Todo eso no es gran cosa en realidad. No se va a diferenciar mucho de todos los demás anuncios que vamos a estar viendo constantemente. Entonces, tú tienes que saber dibujar la mente de la gente, ¿no? Entonces puedes coger... bueno, pues yo qué sé, aquí habla de que tiene los suelos de parqué. Bueno, pues a lo mejor, ¿cuál es el beneficio? Digo, yo no soy ningún experto. A lo mejor el beneficio de que el suelo sea de parqué es que la casa es más cálida. Pues decirlo, ¿no? Suelos de parqué, esa sería la característica. El beneficio es, gracias a esto, la casa es más cálida, más acogedora. Ventanas de aluminio lacadas en blanco contra ventana. Eso es otra característica. A lo mejor el beneficio de ese tipo de ventana es que puedes consumir menos calefacción gracias a un aislamiento mayor. Eso es lo que tienes que poner. Ese es el beneficio que va a tener, ¿no? Un suite con baño y vestidor, pues a lo mejor tienes que poner, ahí el beneficio es para que te quepa toda esa ropa que ahora tienes desperdigada en cualquier sitio, ¿no? Quiero decir, aquí lo que veo en este anuncio, que suele ser la mayoría de los anuncios inmobiliarios, ya sean de alquiler o de compra, es que son solo características. Y nosotros hemos hecho pruebas con anuncios inmobiliarios, gente que se forma conmigo, que se dedica a estas cosas, o sea, no son cosas que haya escrito yo directamente, o sea, que puedo alabarlas mucho precisamente porque no son mías y si no podría quedar un poco, claro, las has hecho tú y tal, no, no lo he hecho yo, pero he visto cómo lo hacen personas que están dentro que se forman en estas cosas y lo que hacen es tirar mucho de esto que estoy comentando, de saber remarcar el beneficio. Por ejemplo, cogimos un anuncio para alquilar un piso y ponía muebles de IKEA, ¿no? Muebles de IKEA son características. ¿Qué significa muebles de IKEA? No significa absolutamente nada. Pero cuando pusimos, pues ponía esta persona, muebles de IKEA para... no me acuerdo qué era lo que ponía, para que te entraran todas esas, porque era para alquilar solo a estudiantes, todas estas cosas, toda esta ropa que tienes que sacar de casa de tus padres, era una de las cosas que decía, ¿no? Para tener espacio para tus cosas, ¿no? No me acuerdo exactamente. Lo que quiero decir es que muebles de IKEA es una característica. Que quepan todas las cosas que estás pensando es el beneficio. Entonces, este anuncio, ya te digo, he visto cosas peores, pero es mediocre, que es normal, porque no se dedican profesionalmente a ello, porque solo está señalando características.
Genial, Irra, ¿no? Me parece muy interesante este concepto de pasar de las características a los beneficios. Yo creo que aquí un punto importante es ser capaz de ponerte en la piel de tu potencial comprador en este caso, de tu potencial inquilino, de tu potencial lector, ¿no? Ujú, Precisamente para que lo que digas, en el caso de los armarios de IKEA, que realmente su dolor o lo que va buscando ujú. es tener un espacio donde guardar toda la ropa que tiene, ¿no? Yo creo que este punto es muy importante para no vayamos a destacar un beneficio que no le importa. Claro, no, es conocer lo que efectivamente nosotros en este anuncio, por ejemplo, de ejemplo que estaba poniendo, pues sabemos que era para estudiantes y sabemos que generalmente la gente joven que va a compartir piso le preocupa mucho el espacio, porque no tienen demasiado, pero quieren llevarse muchas cosas, ¿no? Entonces era este tipo de cosas. Y también se ponía en el anuncio cosas como que gracias al aislamiento de la casa iban a poder tomarse unas cervezas el fin de semana con los amigos, que es en lo que se tiene que gastar realmente el dinero. Era conocer ese público, como bien estás señalando, es lo más importante de todo, saber a quién va dirigido. Si, por ejemplo, hay otro caso, mucho, si vas a vender un ático para una familia, el ático tenía 130 metros cuadrados y se señaló como beneficio fundamental que era tan grande la terraza que hasta sus hijos podrían aprender a montar en bici en ella. Estas cosas dan una imagen mucho más clara en nuestra cabeza que las características. O sea, realmente, cuando tú estás leyendo eso, te estás imaginando dentro. Esto se trae mucho del copywriting inmobiliario de Estados Unidos, donde son muy profesionales con todas estas cosas, apenas ponen fotos, porque lo que quieren es sacar el contacto, más entonces, lo que hacen es dibujar muy bien, claramente, qué es lo que vas a poder hacer en la casa. Pues si tiene jardín, les habla de las barbacoas en familia. Si tiene, es soleado, pues le estás hablando de, estás tomándote un café mientras te está entrando el sol por la ventana y tal. Les hablan, les dibujan todo esto. Y estas cosas realmente funcionan. La gente está leyéndolo y se está imaginando mucho mejor las cosas que cuando hablas de metros cuadrados. El metro cuadrado en sí es un concepto que muchas veces nosotros damos por hecho, que queda perfectamente claro que a la otra persona lo va a entender, pero quizás si le comentas que los críos van a poder pasear en bicicleta dentro de la casa, va a tener con esa metáfora una idea mucho más clara de hasta qué punto esa casa puede ser interesante de ver, porque tiene una terraza enorme, ¿no? Pues ese tipo de detalles son los que hacen del copywriting inmobiliario bueno, pues un arma de persuasión de primer nivel, por encima, en contra de lo que puede parecer, y esto está demostrado, no es una opinión mía que no sirve para absolutamente nada, por encima de las fotografías. Qué bueno, Irra. Me gusta mucho, yo creo, el proceso que hemos seguido de, oye, las características, pues eso no sirve. Hemos pasado a hablar de los beneficios que ya yo creo que ya empieza a funcionar mejor, pues lo que hemos dicho, ¿no? De vas a poder meter toda la ropa que tienes ahora en casa de tus padres, pero luego ya has pasado a hablar de un tema que yo creo que todavía conecta más, que es que la gente ya se visualice, que se imagine. Incluso, no sé si ya estábamos hablando o quizá el siguiente paso es conectar con la emoción, ¿no? No solo de que se visualice allí, sino, no sé, que vea lo que dices tú, ¿no? De pues sus hijos que van a crecer allí, que yo qué sé, Sí, o en sí. el caso del alquiler, pues que va a fortalecer la familia, que van a, no sé, que van a estar allí que van a poder invitar amigos, que van a tener un hogar, ¿no? Ya no cuatro paredes, sino que realmente Eso van a es. vivir su vida allí. Eso es, sí, sí, es importante porque al final, bueno, esto está más que demostrado también, las personas tomamos las decisiones de forma totalmente emocional y luego las justificamos con la razón, ¿no? Eso siempre funciona así, somos así por mucho que creamos o queramos vernos como personas frías y de análisis y capaces de tomar las cosas siempre de manera muy racional. Nada de eso funciona así, somos animales completamente emocionales y este tipo de cosas forman parte imprescindible de un buen proceso de venta, ¿no? Incluso, fíjate, me estoy acordando de algunos casos para vender incluso el posible defecto o alquilar el posible defecto de un piso como un beneficio, ¿no? En una de las personas que comentaba antes que ponía este anuncio, era un primero sin ascensor. Y el anuncio de la inmobiliaria acababa diciendo esto, ¿no? Primero sin ascensor, era como se dejan para el final lo que puede ser Sí, lo una más feo del desilusión, ¿no? piso, sí, Como lo peor. Entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? Haciendo fuerte nuestro defecto, ¿no? Haciendo de nuestros defectos algo que no nos puedan atacar, sino que sean nuestra gran armadura. Y era
es un primer piso sin ascensor y es por eso que puedes tener acceso a un piso tan céntrico y a un precio tan bueno. O sea, convertimos lo que era el defecto en un beneficio. Y gracias a eso se alquiló mucho más rápido a mejor precio. Quiero decir que esto funciona realmente, porque eres capaz de hacerle partícipe al propio potencial comprador de que él mismo se autoconvenzca. Claro, si tiene que convencer a la pareja de vamos a alquilar este piso, oye, que es un primero sin ascensor, pero es que, claro, por eso tenemos este piso céntrico y a este precio. Claro, si tú lo vendes como un defecto, no le das al otro argumentos y la otra persona cuando trata de autoconvencerse o de convencer a su pareja, probablemente si tú le pones en bandeja esos argumentos que va a poder utilizar, vas a poder alquilar o vender tu casa mucho más fácilmente que si le pides al otro que haga ese ejercicio. Entonces ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros como propietarios de esas viviendas. A mí es que Sí. a ver, supongo que se me nota que me gustan mucho estos temas, pero es que cambia todo cómo lo va a ver el potencial lector, depende de cómo escribas el anuncio inmobiliario, ¿no? Lo que cambia todo. Me gusta mucho esa idea que yo no sé dónde la escuché o la leí, la de que al final con lo que tú propongas, sea lo que sea, ¿no? Pues un anuncio, una página de ventas, un libro, lo que sea, al final no tienes que convencer a esa persona. Seguramente tienes que convencer, pues eso, a la pareja de esa persona y Mm. tienes que ser capaz de transmitírselo de la manera suficientemente fácil y que se lo imagine y que lo visualice para que esa persona a su vez se lo pueda transmitir a la que tiene que convencer o Ajá. decidir. Entonces eso es súper importante como tú dices, ¿no? Esto es tan potente que estoy siempre siguiendo estos casos inmobiliarios porque entiendo que son los que te interesan a ti, Carlos, y a tu comunidad, por supuesto. Eh, Uno de estos anuncios es un tipo que se llama Rafa, que estaba ahí dentro enseñándonos cómo había vendido su casa en Almería. Pues él dijo que el precio no era negociable y argumentó que es que toda la rebaja que se tenía que hacer ya se había hecho porque había prescindido de inmobiliaria, sí, de inmobiliaria, de intermediarios, ¿no? Era la palabra que utilizó. Bueno, pues cuando las personas fueron a ver el piso, fue un matrimonio y con los padres de él, y cuando los padres de él le dijeron a Rafa, oye, esto es negociable, todo esto además documentado y tal, todo esto muy hablado por WhatsApp y tal, sacando mayor precio, fue el propio potencial comprador que finalmente compró la vivienda el que dijo, no, 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 está claro que ha dicho en el anuncio que viene así, que no es negociable porque ha prescindido del intermediario. O sea, consigues con determinados argumentos, con determinados giros a la hora de plantear el anuncio, que no solo vaya más gente a ver tu casa, sino que la predisposición que tengan sea mucho más selectiva. O sea, con las palabras y un buen anuncio podemos conseguir que las personas cuando vengan a ver nuestro piso sean un cliente ideal que nosotros queramos meter en casa o al que se lo queramos vender, que eso, bueno, ya supongo que claro, si tú vas a alquilar un piso te preocupa mucho más, si vas a venderlo, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero que podemos conseguir filtrar al tipo de cliente que queremos y va mucho más allá del propio precio, sino por el tipo de persona que vamos a querer dependiendo del mensaje que le demos. Así que bueno, se pueden hacer muchas cosas con esto. Muy bien. Me surge, Isra, la pregunta de quien nos escuche, pues dice, ostras, me suena interesante, me parece chulo, tiene sentido. Yo en algún momento reconozco que he caído en las trampas de este copywriting. Em, si yo lo quiero aplicar para vender una vivienda o para alquilar una vivienda o para X, ¿hay alguna plantilla que pueda usar o realmente esto es un arte y hay que ir viendo pues casi caso por caso? Comentabas Ujú. antes, ¿no? Pues has dado ideas, ¿no? Pues el titular, destacar beneficios, que la gente lo visualice, el cómo dar pues un giro a una parte mala, pues cómo lo conviertes en algo bueno, como pues algo que va a salir, una objeción, una rebaja que Ujú. te van a pedir, como pues le das una vuelta antes. Ujú. Pero claro, o sea, yo creo que quien nos escuche dirá, ostras, Irra pues tiene experiencia y va soltando Ujú. distintos recursos, pero ¿esto lo puede hacer cualquiera? O como, no sé si tú sigues alguna plantilla, no sé. No, sí lo puede hacer cualquiera, es verdad. O sea, quiero decir, yo soy muy anti plantillas para todo porque lo que va a pasar es que va a sonar muy enlatado. Pero sí se pueden dar una serie de TIC, por así decirlo, de bases que cualquier persona que nos esté escuchando espero que le puedan ayudar, ¿no? Genial. Eh,
un poco una recopilación de todo esto, pero un poquitín más aterrizado. En el titular, hay que pensar en un titular. Uno cuando vaya a alquilar una vivienda o la vaya a vender, que piense cuál es el gran beneficio de la vivienda. Hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero es que eso solo lo va a saber la persona, el dueño, el propietario del piso. Que es céntrico, que es luminoso, ¿cuál es lo que crees que es el gran beneficio? Si eres capaz de poner el gran beneficio en el titular, estás ganando muchos puntos. No empieces a escribir por escribir. Piensa en esta estructura. Es decir, vale, ¿cuál es el gran beneficio? Voy a ponerlo en un titular. Solo el hecho de que pongas un titular un poco centrado en negrita o tal, o estas cosas, ya vas a conseguir destacar más que la mayoría porque no lo utilizan. Y el titular es el que nos hace detenernos. De hecho, la habilidad más importante que hoy, de las más importantes que hay hoy en día, es que la gente está haciendo scroll con el móvil o lo que sea. Si tú eres capaz de parar la atención de alguien, detenerte, te haces rico. O sea, si eres capaz de que la gente se pare en lo que escribes, vas a ganar dinero. Eso es lo más cotizado porque es dificilísimo. Entonces el titular nos va a dar una primera pista. Luego hay que pensar, esto es muy sencillo de hacer. Coge todas las características de tu casa. Pues armarios empotrados, suelos de parqué, ventanas de aluminio, doble acristalamiento en la terraza, trastero. Tú coges todo eso y ahora piensa cuál es el beneficio de eso. O sea, hazte una característica más beneficio. Vale. ¿Cuál es el beneficio de estas características? Lo que son características, ¿qué beneficios tiene? Este es un ejercicio que es sencillo de hacer, que requiere un poco de tiempo, pero que nos va a permitir dar una imagen muchísimo más persuasiva. Este sería el segundo punto, ¿no? El titular, y luego coger todas las características y poner beneficios. Y una cosa que funciona extraordinariamente bien y que vais a ver poquísimo, yo solo lo he visto una vez en el mercado inmobiliario, es añadir una pequeña sección de preguntas frecuentes. Qué bueno, sí. El anuncio rompe todas las características, funciona extraordinariamente bien, puedes desactivar objeciones, puedes aclarar cosas sobre el precio, sobre si no es negociable, puedes volver a recalcar cosas especialmente importantes que tenga el piso y sobre todo las preguntas frecuentes son algo muy fácil de leer y son muy fáciles de que la gente la retenga. Y eso redondea un anuncio base, ya digo, no es una plantilla, no me gustan, pero con estos pasos, cualquier persona que nos esté escuchando y ponga un poco de esfuerzo en esto de los beneficios que estoy comentando y tal, va a conseguir hacer anuncios bastante más interesantes que el 99% de los anuncios que vemos en los mercados, en los portales inmobiliarios. Genial. Pues 2 puntos antes de pasar, porque quiero que veamos también un ejemplo de anuncio en alquiler, pero antes de eso quería preguntarte 2 cosas. ¿No cerrarías un anuncio de venta, bueno, de alquiler también, con una llamada a la acción de, oye, después de todo eso, como animar a que quien nos lee, pues no sé, nos llame, nos deje un mensaje, o eso no hace falta? Sí, la llamada a la acción siempre es importante. Tú date cuenta que las personas estamos leyendo normalmente, pasando un poco de todo, y no tenemos el cara a cara. Cuando nosotros estamos cara a cara con alguien es mucho más sencillo. A no ser que estemos con alguien o muy mal educado, o muy raro, o muy loco, normalmente estás hablando con alguien, no se da media vuelta y te ignora. Eso se puede hacer muy fácilmente en Internet, claro. Quiero decir, simplemente cierras el ordenador y se ha acabado. ¿Sabes? Por eso es más difícil persuadir en escrito en Internet. Hay muchas más posibilidades porque llegas a mucha más gente, o sea, una cosa compensa a otra, pero es mucho más difícil que en persona. Entonces, sí, una llamada a la acción es muy importante, acabar con una llamada a la acción pidiendo algo, que hagan algo, que te llamen o que te escriban, sí, es importante y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por hecho estas cosas, pero hasta que la gente no las ve, no las hace, no las hacemos. Sí, sí. No, que pues, estamos de alguna manera un poco programados para seguir órdenes. Entonces, Sí, si efectivamente. lees contacta ahora mismo, pues no todos, pero hay una parte que dice, pues sí, tengo que contactar ahora Y luego mismo. hay una cosa, Carlos, que me gustaría también recalcar, es muy importante también es saber jugar con la escasez y no mostrar necesidad. Muchas veces, cuando alguien dice que rebaja un piso, ya sea de alquiler o de compra, porque es que esto que estamos hablando se puede aplicar a los dos mercados exactamente igual, hace una rebaja y ya está. Quiere decir, cuando tú vas a hacer una rebaja tienes que dar el motivo por el que lo vas a hacer, porque si no, simplemente va a parecer que estás con cierta necesidad o que el producto no es lo suficientemente atractivo en el mercado. De hecho, me leí hace unos años un libro que hablaba sobre temas de copyright inmobiliario, bueno, un trozo nada más, me acuerdo no saben el título del libro, que decían que una de las mejores formas de conseguir vender una casa era retirarla del mercado, ¿no? Cuando la estás viendo muchísimas veces,
y no has conseguido venderla, quítala 2 o 3 meses el anuncio y luego con otro anuncio diferente la vuelves a colocar. Y era la mejor forma de vender una casa. Entonces, si tú vas a vender una casa y vas a hacer una rebaja de precio, ten cuidado de no mostrar necesidad, porque la necesidad es lo peor que podemos hacer a la hora de vender. Muy bien, muy chulo, muy interesante. Luego te quería preguntar también, bueno, has dado como un guión que me parece que está súper bien, pero te quería preguntar si podría tener sentido meter un poco la parte personal. Yo, por ejemplo, o sea, pues veo muchos anuncios, pues, la mayoría de anuncios, ¿no? De venta o de alquiler. Son como muy impersonales, en el sentido, incluso aunque hablaran aunque hablásemos de beneficios en lugar de características, pero al final no deja de ser, bueno, soy una inmobiliaria que te vendo esto, no me estás contando quién eres, no sé hasta qué punto no podríamos hablar un poco, o sea, como soy X, soy esta persona, te estoy hablando a ti, como mostrar cercanía. Y yo, por ejemplo, pues en mi libro, pues en la descripción de Amazon o en la contraportada, pues en lugar de poner, de distanciarme, de decir, oye, Carlos es licenciado en no sé qué, como que Carlos en tercera persona. Yo Mm, hablo de tú a tú, ¿no? Digo, mm, soy Carlos, y hablo un poco mm. cercano. No sé si esto podría funcionar también en un anuncio o es algo ya demasiado para en un anuncio de venta o de alquiler de No, un no, piso. no, no es en absoluto demasiado. Además, te podría poner un montón de ejemplos de muchos mercados donde conocer a nuestro cliente potencial y hablarle como si fuera una conversación de tú a tú. O sea, para hacernos una idea de cómo podríamos enfocar esto también y de hasta qué punto puede ser personal, es que si tú lees el anuncio en voz alta y te reconoces como que pudiera ser algo que pudieras estar hablando con un amigo tomando una caña o un café, pues seguramente el anuncio sea potencialmente bastante más interesante y rentable y eficaz de lo que es si cuando lo lees pareces un poco marciano o robótico, ¿no? Entonces, en la parte personal, mientras seas capaz de mostrar al otro el beneficio, siempre va a hacer que el nivel de empatía del lector aumente. En Internet esto es muy importante, porque la mayoría de las cosas están hechas de manera mucho más, eso, impersonal, hechas como muy a granel, ¿no? 3 habitaciones, 120 metros, tal no sé qué. Pues a lo mejor si tú cuentas y dices, mira, he vivido aquí los últimos 4 años y en esta casa he hecho esto y mis hijos han crecido aquí, y ha pasado esto, esto y esto, ahora la voy a vender por tal, utilizas un poco el storytelling para que la gente recuerde ese anuncio por encima de los demás. Es que lo más importante en cualquier mercado y en este también es ser capaz de que la gente, pues eso, entrar en su mente, ¿no? La venta básicamente siempre se dice lo mismo, es salir de tu cabeza y entrar en la del otro. Es decir, es saber entrar en las emociones del otro. Por tanto, me parece súper acertado lo que comentas de poder personalizar el anuncio porque vas a conseguir que gracias a ese storytelling la gente recuerde mucho más tu anuncio. Yo, para vender servicios de abogados, he contado la historia de cómo se conocieron los fundadores. El padre que se enamoró de la hija, montó un despacho enfrente de una sastrería porque trabajaba la hija del sastre de la cual se enamoró, que luego fueron un matrimonio que tuvieron hijos, que era con el despacho con el que yo contaba esa historia. Quiero decir, fíjate hasta qué punto en un negocio tan serio como es el negocio de los abogados, que una historia personal de cómo el fundador se enamora de una chica y monta el despacho de tal manera que desde la ventana pudiera verla, porque le gustaba tanto, estaba enamorado de ella, sin prácticamente no haber hablado nunca de ella, solo por su cara, ¿no? Se enamoró de su imagen, pues él monta eso, ¿no? Y los hijos siguen la saga de ese despacho. Bueno, pues esa historia, ese storytelling, es mucho más recordado y funcionó extraordinariamente bien. De hecho, empiezo el mundo del copyright en algún tiempo después, gracias a que voy probando estas cosas, van funcionando y digo, oye, que aquí hay un negocio, que aquí hay un mercado. Así que, vamos, no es que se pueda, me atrevo a decir es que se debe utilizar el storytelling para vender también un piso. Claro que sí, por supuesto que sí. Qué guay, no, muy chulo y muy buenas ideas, Isra, gracias. No, gracias a ti, por favor. Vamos a, si te parece, voy a volver a compartir pantalla y ahora vamos a ver pues lo mismo, pero en el mercado de alquiler, ¿vale? Uh -huh. Entonces, me he filtrado, bueno, esto ya son pues pisos como del estilo de los que solemos alquilar nosotros, que son pues alquileres medio bajos, ¿vale? Uh -huh. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este. Y si no, y quizá podemos ver un par y comentamos. Bueno, este es un piso en un barrio de Zaragoza,
que se alquila por 520 euros. Son 45 metros, 2 habitaciones, primera planta sin ascensor. Y dice, vivienda recién reformada disponible en alquiler. Está ubicada en tal calle. Este inmueble consta de salón comedor junto a cocina office, 2 dormitorios, uno de ellos doble, un cuarto de baño completo con plato de ducha, la casa es luminosa, los gastos van a cargo del inquilino, bla, bla, bla. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Y luego abajo pone importante, alquiler de larga estancia, nos aceptan mascotas, demostrar garantías económicas. Cuéntanos, Isra, cómo lo ves y Bueno, cómo lo podemos mejorar. le pasa un poco lo que al otro, no hay ninguna diferencia el hecho de que sea de alquiler o de venta a la hora de tener en cuenta lo mismo que veíamos en el otro. ¿Qué diferencia puede haber con el tema del alquiler? En el tema del alquiler tienes que primero saber con quién quieres trabajar. Uno cuando tiene un piso en alquiler debería pensar, plantearse qué tipo de inquilino me gustaría tener y escribir a ese tipo de persona. En vez de tratar de disparar a todo, tratar de pensar qué tipo de... Me gustaría que fuera un funcionario, me gustaría que fuera una pareja sin hijos, me gustaría que fuera una chica sola con su mascota y tal, muy tranquila. ¿Qué tipo de persona me gustaría? Y escribir el anuncio para ellos. Yo pienso, si me dedicara profesionalmente a ello, y no, bueno, qué decir, si dijera, bueno, esta es mi forma de ingresos Sí, principal, me haría esta pregunta. Lo primero que me plantearía es, ¿a quién le quiero alquilar el piso? Y vale. después, con relación a eso, le escribiría el anuncio a esa persona. En ningún caso trataría de decir, yo con alquilarlo, garantías económicas, bueno, sí, evidentemente todos queremos la garantía económica, está bien, pero bueno, vamos a dar por hecho que vamos a conseguir esto. ¿Qué tipo de persona queremos tener dentro? Entonces, ¿qué cosas le pueden beneficiar? ¿Qué tipo de beneficios le pueden parecer interesantes? Yo ahí solo veo también características, no veo nada. Nada más. No veo ninguna razón. Y aparte, bueno, es un primero sin ascensor y bueno, pues no está destacando lo que posiblemente pueda ser una ventaja de tener acceso a eso, como justo hablábamos antes, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. bueno, es un anuncio, pues si lo alquila porque se alquilan a ese precio y se alquilan rápido y se alquilan bien, pues a lo mejor da un poco igual. Pero si yo tuviera que profesionalizar mi actividad, si estuviera en la piel de cualquier persona que esté en tu ecosistema, ¿no? de inversores Sí, inmobiliarios, sin lugar a dudas, me trataría de saber muy bien qué clase de inquilino quiero y le escribiría el anuncio con relación a eso. muy bien. Sí, es una pregunta que yo te iba a hacer porque antes tenía un poco la duda, ¿no? De si nos cerramos a algo, o sea, a veces, pues puedes tener distintos potenciales tipos de inquilino o incluso de compradores, ¿no? A la hora de, aunque nosotros no nos dedicamos tanto a vender, pero entiendo que una inmobiliaria, pues cuando vende, dice, oye, yo tengo que atacar tanto al que quiere vivir aquí y que le puedo evocar eso de, oye, esto va a ser tu hogar, aquí vas a tener sitio para que los niños aprendan a ir en bicicleta, la barbacoa, pero también tengo que atacar al perfil inversor y le tengo que hablar de que, ostras, que esto es bueno para invertir, que le va a salir buena rentabilidad y tal. Entonces, claro, ahí tú recomiendas, oye, atacar uno y los otros que se queden fuera o quizá, no sé si lo podríamos meter ahí en las preguntas frecuentes. No sé, Sí, sí, o- perfectamente. Pero, por ejemplo, puede ser un buen lugar para poder comentarlo. A ver, a lo mejor si tú vas a... Es que esto es muy bueno porque tú si a lo mejor vas a vender un piso que está en las afueras, el gran beneficio va a ser que esté a las afueras, la tranquilidad. Si va a ser un piso que está en el centro de la ciudad, el gran beneficio va a ser que lo tienes todo a mano, que no tienes que coger el coche para nada, ¿no? Siendo totalmente diferentes. Y en medio de todo eso, de las posibilidades de inversión, de barrios consolidados de cara a una rentabilidad, este tipo de cosas. Perfecto. Vale, antes de... Vale, ahora veremos Ha otro... habido un momento, perdón, Carlos, que no sé, se me ha quedado cortado, no sé si ha quedado raro Sí, la respuesta porque ha quedado internet inestable, que hasta ahora está funcionando muy bien, gracias sí, a nada, Dios, pero tranquilo. si ha sido una respuesta un poco rara o algo, es que ha habido un momento en que me he perdido en alguna cosa, ¿eh? Así que espero Nada, que haya tranquilo. quedado claro y si no me la volvís a hacer luego. Perfecto. Nada, yo te quería preguntar, me ha parecido interesante lo que has dicho antes de las fotos, ¿no? Que has comentado de, no sé si esto también tiene que ver con el copy, con el copywriting. Sí. Mm. Vale, ahí que tú qué idea, no sé, vamos a ver, por ejemplo, este anuncio que tiene Mm. 15 fotos. Esta es la Mm. foto de portada, que es una foto
pues del salón cocina, bueno, una foto normal, ha puesto ahí Mm. algo de decoración, pero bueno, pues seguramente es muy mejorable la foto, o sea, está con poca calidad, pero bueno, no sé, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las fotografías? ¿Cuál El, sería el el- anuncio perfecto? Fíjate, en esto, yo estuve hace unas semanas en un evento inmobiliario dando una charla de copywriting y precisamente, bueno, pues estaban un rato antes de que saliera hablando yo, pues por lo visto yo no me había dado cuenta, pues estaban hablando para vídeos, para fotos, todo alrededor de la imagen. Entonces salí, comenté que esto no solo no sumaba, sino que muchas veces podía restar. Y bueno, pues digamos que no gustó nada todas las cosas Vale, que conté, ¿no? Pero ahora como espero eh, que podamos ver este punto de vista. ¿A qué me sí, refiero? sí, claro. Esto es una cosa que se hace mucho en profesionales del copywriting y tiene una ventaja y una desventaja. Me refiero. ¿Qué es lo que hacen los profesionales del copywriting que saben escribir muy bien anuncios inmobiliarios? Poner pocas fotos, muy pocas fotos, apenas fotos. ¿Por qué? Porque cuando tú has escrito un muy buen anuncio y tienes una foto o dos nada más, la gente te va a contactar. Y lo que se busca es un primer contacto de posibilidad de que vengan a ver el piso. Eso es lo que se busca. Esa es la captación que se busca. Esa es la gran ventaja. ¿Cuál puede ser la desventaja? Que a lo mejor lo hace alguien que no hace buenos anuncios y no pones tampoco fotos y no consigue ni una cosa ni otra. Entonces, a lo mejor esto en manos de gente que sepa hacerlo, que tenga más práctica, funciona. Pero ¿por qué es buena idea no poner demasiadas fotos? Porque si tú consigues con un buen texto, si tú le pones pocas fotos, vas a hacer ese primer contacto. Esa es la razón. Esto está muy estudiado de gente que lleva años haciendo esto en el mercado inmobiliario y realmente funciona. Ahora, le cuentas esto al 99% de las inmobiliarias y te pegan un portazo en las narices, pero la mayoría de las inmobiliarias no ofrecen ningún valor añadido. La mayoría. La mayoría de las inmobiliarias no ofrecen valor añadido. Ujú. No Vale. quiero decir, viene una crisis y se tienen que ir muchas. Por eso, porque no ofrecen un valor añadido, pero no porque hagan esto, no, sino porque lo basen todo en las fotos. Y no es así. No, no, y no lo digo Vale. porque yo me dedique a escribir, sino que es que a través de la escritura consigues cosas, imágenes. Una persona cuando lee no ve palabras, ve imágenes. Eso está demostrado. ¿Qué te parecería? A mí me viene una idea inspirada en la portada de tu libro, ¿no? Que comentábamos antes aquí con los alumnos, que estábamos viendo mientras te conectabas, ¿no? La portada de tu libro, que es una antiportada, ¿no? Normalmente, Mm, pues es una portada de un libro, pues es llamativa, con colores, con poco texto, que sale el título, el subtítulo, el nombre del autor, quizá la foto del mm, autor, pero no hay mucho texto. Y tu portada es justo lo contrario, es en blanco y negro, es mm, solo texto, hay mucho texto, es mm. como pues una descripción de todo el libro. ¿Qué te parecería como idea, en un anuncio, en lugar de poner una foto o dentro de las fotos, poner lo que queremos destacar como si fuera la portada de tu libro? A mí me parece, vamos, yo lo haría. Parece una gran idea. Todo lo que sea, además, eh, romper digamos que una tendencia clara, siempre nos va a beneficiar. O sea, para hacernos una idea de cómo funciona esto, es como si a ti te estuvieran persiguiendo 10 perros rabiosos y vieras un cartel que hiciera detenerte ante lo que estás viendo. ¿Sabes? Ese es un poco el concepto de la importancia que tiene romper el ritmo de lo que estamos viendo. Tú estás pasando pisos y pisos, todos con el titular en mayúsculas, con esto primero que viene, con las fotos, y estás viendo oferta, precio, piso no sé qué, todo esto. Tú imagínate coger y romper eso. Si tú rompes eso, es como lo que dice Seth Godin de la vaca púrpura, ¿no? El libro está basado en una gran idea y hace de eso, bueno, no solo un libro, sino toda una carrera, esto lo digo como un halago, alrededor de una sola idea, pero una sola idea buenísima, que es que tú vas con tu familia y vas viendo vacas normales, blancas y negras y tal, y de repente ves una vaca púrpura. ¿Sabes? Cuando tú ves la vaca púrpura, te detienes y los niños miran por la ventanilla del coche y todo el mundo queda alucinado. Una vaca púrpura ha roto todo lo que has estado viendo hasta ahora. Si todo se llena de vacas púrpuras, vas a tener que volver a otro color, vas a tener que volver a hacer otra cosa. Esto que estás diciendo es algo fabuloso porque será la vaca púrpura dentro del mercado inmobiliario. Y si no pasa nada, porque digas, ahora todo el mundo lo va a hacer, da igual, cuando se llene de vacas púrpuras, que es el concepto que nos explica muy bien este hombre, ya puedes hacer otra cosa para diferenciarte. ¿Por qué? Porque el ser humano es gregario
tenemos tendencia a hacer todos lo mismo que los demás y en el momento en que rompes ese esquema, consigues paralizar la atención. Por tanto, vamos, es fabuloso. Me Genial, parece una pues idea buenísima. si me das la aprobación, Isra, lo probaré y te contaré Pruébalo, cómo por funciona. favor, y cuéntame los resultados, Carlos. Cuéntame los resultados porque tengo mucho interés en saberlo. Vamos, es más, manténme informado. Te iba a decir, es más, Genial. lo hago yo, no tengo los elementos para hacerlo, pero si tuviera para hacerlo, lo probaría, desde luego. Muy bien. Me gusta mucho. Vamos a ver otro anuncio por ver si sale alguna idea más y seguimos. Mira, vamos a ver, pues, no sé, otro, este, por ejemplo. A ver, espera, que este creo que es de la misma inmobiliaria y quizá, pues, es parecido. Vale, mira, este otro es, pues, un piso en el mismo barrio, 590 euros de alquiler y dice piso con reforma a estrenar para entrar a vivir con acabados de calidad. La vivienda consta de una habitación, salón, cocina y baño, los suelos de parquet y puertas lacadas en blanco, excelentes acabados. Bueno, aquí también yo creo que es evidente, pero Irra, evidentemente no puede haber errores, erratas o faltas ortográficas, que aquí, pues, No, a ver, las cartas de venta sí que puedo haberlas, de hecho funcionan bien, que hay algunas faltas de ortografía en las cartas vale, de ventas, ahí sí tiene sentido porque hay un mensaje que se está trasladando con esto está también muy estudiado por copywriters de la vieja escuela, que es una manera de decirle al mundo, tengo algo muy importante que decirte, no tengo tiempo para formalismos ni para excesos de cuidados, no te lo tengo que maquetar mucho, es como muy conversacional. Sin embargo, vale, aquí no me gusta. En la descripción de un piso, un anuncio con una descripción tan mediocre y tan normal, que haya faltas de ortografía tan evidentes no suman. vale, ¿Sabes? perfecto. No suman. O sea que sí, yo tendría cuidado ahí en tener ese. Porque es un fallo muy evidente, ¿no? Y te lo digo yo como disléxico que tengo 2000 faltas, pero bueno, yo en ese anuncio lo cuidaría. Vale, perfecto. Y luego, bueno, cierra con, para mí, dos frases hechas que al final yo creo que Sí, restan más que suman, de es la vivienda que total. buscas, no dejes de llamarnos para verla. Sí, hay una serie de cosas que llamo lo que son textos ciegos. El texto ciego es aquel que has visto tantas veces que ya no te causa ningún tipo de impresión de nada, de relleno. Esto es como los abogados, por un ejemplo, que parece que son solo ellos, cualquier nicho funciona así, que tú le cambias el logo a una web y no sabes diferenciar unas de otras, porque todos su caso en buenas manos, equipo multidisciplinar. eh, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, no, yo creo que Entonces, aquí lo vemos, ¿eh? Ubicación entonces, inmejorable. eso es. Este anuncio es muy malo, es peor que el otro, es el peor de los tres, porque es que están todas las frases ciegas que no se deben poner porque las hemos visto 50 veces. No dice nada, no transmite nada. No dejes de visitarlo. Es la vivienda que buscas. No puedes hacer esa afirmación porque además es muy poco conversacional con alguien. Tú no sabes si es la vivienda que busco. Puede parecer una chorrada esto, pero no puedes lanzar esos mensajes tan alegremente porque un buen texto de ventas tiene que ser conversacional. Tiene que ser algo, como decía antes, que tú le pudieras contar a alguien mientras estás tomándote algo. Entonces ahí ese anuncio es realmente muy malo porque no puedes meter frases que se hayan visto 50 veces. Puedes meter el mismo significado, pero cambiando las palabras, ¿no? Y luego hay una cosa que funciona muy bien, que a lo mejor es decir, en vez de la vivienda que buscas, con un pequeño detalle que funciona muy bien en copywriting, como esta vivienda posiblemente sea una de las viviendas que buscas, ¿no? Ese posiblemente en contra de lo que pueda parecer que nos resta como seguridad a la hora de transmitirlo, le da un poquito de margen a la otra persona para tener la sensación de control y que es el decisor, él, de la decisión que va a tomar. Cuando tú le dices a alguien por huevos lo que tiene que hacer, le vas a poner en guardia. Sin embargo, si le dices posiblemente, simplemente con ese detalle, ya digo, estas son cosas que están estudiadas, estarían para hablar en muchos podcasts, pero que son así, tú ya le estás dando a la otra persona la tranquilidad y el control de ser el que va a tomar la última decisión. Le estás induciendo, pero no le estás diciendo a la fuerza tienes que hacerlo porque lo vas a poner a la defensiva. Por tanto, ese texto es muy malo por muchas razones y la última, porque es la vivienda que buscas, es una afirmación que tú no puedes hacer sencillamente porque no sabes si es cierto y posiblemente pongas al otro en guardia como inconscientemente con una especie de mensaje mental de qué sabrás tú lo que busco, ¿no? Genial. Muy bien. Bueno, te quería preguntar también, Irra, bueno, si se te ocurre, hemos hablado pues de dos partes que quizás sean las aplicaciones más claras del copy dentro del mundo inmobiliario, que es un anuncio para vender una vivienda o un ¿Sí? anuncio para alquilarla, ¿no?
Pero vamos a pensar a ver si hay más partes del proceso donde nos puede servir. Y te hablo del proceso como inversores inmobiliarios, que lo que hacemos es comprar inmuebles, financiarlos casi siempre, para luego quizá reformarlos o lavarles la cara y ponerlos en el mercado de alquiler, y a partir de ahí pues ya tenemos inquilinos que hay que gestionarlos, pues luego esos inquilinos se irán y pues la gestión del día a día, ¿no? Entonces, Ujú, no sé, yo he pensado, pero podemos hacer un recorrido por el proceso. ujú, Yo he pensado que quizá, pues, al presentarnos al banco, ¿no? O al presentarnos a una inmobiliaria para decirle, oye, soy inversor, busco viviendas, y que de alguna manera, pues, nos tengan en mayor consideración o nos pongan más alto en su lista de clientes importantes. No ujú. sé, ¿cómo lo ves? Sí, desde luego que sí. Esto se puede aplicar a cualquier faceta de la vida, como decíamos al principio, y por supuesto en este tipo de procesos también. Lo que tendríamos que pensar siempre es cuál es el beneficio del otro. Esa es la base de toda negociación, en realidad, ¿no? Es pensar qué es lo que quiere obtener la otra persona y saber dejárselo de manera clara. Perfectamente podemos escribir un email para conseguir una cita con una inmobiliaria, para que nos enseñen más pisos, que nos tomen más en serio, para que nos reciba un decisor a la hora del banco de dar un crédito. También es perfectamente posible esto. Quiero decir, ya digo, es que se utiliza para ligar, quiero decir, y se utiliza para una reunión en la comunidad de vecinos. Por ejemplo, yo he escrito emails para la comunidad de vecinos donde ha ido toda la comunidad a una reunión de la comunidad de vecinos y con ganas de participar. ¿Por qué? Porque se escribe con la intención de que la gente quiere ir a la cosa posiblemente más aburrida del planeta A Tierra, ver, que es cuéntanos esto que me parece, Isra, un poco qué puntos tocaste para cómo lo planteaste ese email. con curiosidad y beneficio, ¿no? Ese es el gran, digamos, la gran combinación que se puede utilizar en un caso así. Hay muchos ángulos psicológicos que podemos utilizar, pero fue curiosidad más beneficio, ¿no? Yo generé una curiosidad durante el email de qué es lo que iba a pasar y el beneficio de ir sobre las decisiones que iban a afectar positivamente a la comunidad. Entonces eso es mucho mejor que poner simplemente el domingo o el lunes a las 17 horas en el portal vamos a hablar del tejado. Bueno, pues ahí todo el que puede se escaquea. Todo el que puede. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Sin embargo, si lo planteas con curiosidad más beneficio, bueno, pues la gente quiere ir. Incluso ya no solo es cómo van, sino la predisposición que utilizan para ir. Entonces, para cualquier cosa nos puede servir. Para vender el triciclo de tu hija, dices, voy a vender el triciclo y venderlo para conseguir dar clases de baile, de salsa, si sabes a quién se dirige, ¿qué son para hombres? Pues vamos a dibujarles a esos hombres. ¿Por qué quiere aprender a bailar un hombre? Porque quiere ligar. Si ligando fuera, si sentado en una escalera mirando a la barra consiguiera ligar en vez de bailando, ese tío no se levanta de la escalera en toda la noche. Eso es lo que quiere hacer, es conocer eso y dárselo, ¿no? Entonces, se puede aplicar en todo el proceso. De hecho, no es porque yo me dedique a ello, supongo que también, claro, pero es que es una de las, lo decía Scott Adam, es una de las 10 grandes habilidades que tiene que aprender un ser humano, ¿no? Para hacer su vida personal y profesional más rentable y más atractiva. La escritura persuasiva, porque nos vale para cualquier faceta, para conseguir una reunión en frío también es súper importante. Que te entrevisten en un podcast, por ejemplo, un podcast que tiene audiencia. Si tú le escribes el email al otro diciendo es que te admiro mucho, me gustaría que me entrevistases, etcétera, etcétera, una persona que tenga un podcast con mucha audiencia recibe 18 millones de email así y si es educado lo máximo que va a llegar es a darte las gracias y decirte que a otra cosa, que otro día y tal, ¿no? Pero vamos, que no te va a poder entrevistar. Si tú consigues escribir a alguien, sea de la temática que sea, de tal manera que vea reflejado los beneficios que va a tener para él en creación de contenidos, en algo que vaya a averiguar, por entrevistarte, entonces sí que va a tener interés en hacerlo. ¿Por qué? Porque has sabido darle a él el beneficio que tiene llevarte a ti. Y no te has puesto tú sin salir de tu cabeza diciéndole a la otra persona, oye, que me encantaría que me entrevistase porque me encanta tu programa. Pues eso mismo lo podemos aplicar para todo el proceso de venta de pisos. Es siempre estar pensando en qué estará buscando la otra persona y darle ese beneficio. Y todo eso, bueno, pues son técnicas que implementándolas y practicando van haciéndose cada vez mejores y van funcionando Guay. cada vez mejor. Oye, Rey, por curiosidad, ¿cómo generaste esa curiosidad, valga la redundancia, Pues para la comunidad de vecinos? no dando demasiados datos, quiero decir, hablándoles de algo muy importante, que luego hay que cumplir, ¿no? Pero hablándoles de algo que iba a ser importante, que descubrieran
que les iba a sorprender, sobre todo utilizar además a los del segundo y los del cuarto, porque era un tema que afectaba especialmente. Entonces, claro, es muy difícil que esa curiosidad, primero a los de esas plantas les interesa especialmente, pero los demás, aunque solo sea por cotillar, van a decir, vamos a ver qué marrón les ha caído al del segundo y al del cuarto, ¿no? Es saber un poco a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces se genera la curiosidad sin dar demasiados datos. Hay una cosa que es buenísima para la venta en Internet, siempre se nos dice mucho de dar mucho valor, pero no funciona exactamente así. Hay que saber dominar el arte de dejar a medias. ¿Sabes? No lo puedes contar todo, tienes que Claro. contar solo una parte, ¿no? Pues esto es un poco igual. Cuando vas a hacer una reunión de vecinos pues, y quieres generar curiosidad, cuenta solo un poco y genera esa curiosidad para que quieran descubrir la otra parte. Como en una buena serie, ¿no? Que dice, me voy a quedar un episodio más, aunque mañana tenga que madrugar y son la 1 de la mañana, pero quiero quedarme a ver el siguiente episodio porque es que no me puedo quedar así, ¿no? Pues de los guionistas de cine, comprad, yo os recomiendo a cualquier persona que nos esté aquí escuchando que vaya a Amazon ahora y que escoja algún buen libro de guión cinematográfico porque va a aprender un montón para todo esto que estamos hablando. Qué guay. Se aprende muchísimo con los guionistas cinematográficos porque consiguen abrir y cerrar círculos y mantenerte enganchado. Y eso es muy importante para todas estas cosas que estamos hablando. Súper bien, Irra. Oye, grandes ideas, grandes consejos. Te quería Muchas preguntar gracias. también que, claro, en el terreno como inversores inmobiliarios, muchas veces no es un terreno o sea, escrito. O sea, sí, un anuncio sí, un anuncio de venta o de alquiler, pues sí que hay texto, pero yo te diría que pues, al banco pues es muy raro que le enviemos un email para que nos dé una cita. Generalmente vamos a ir o vamos a llamar o Sí. va a ser algo hablado. Con las inmobiliarias, pues, ostras, si queremos que nos enseñen pisos, puede ser que les hayamos contactado por el anuncio, pero luego ya va a ser cara a cara y vamos a estar hablando. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, el copy es únicamente escrito, puede funcionar también hablado, funciona igual, tenemos que adaptar El, algo, como... de hecho, el buen copywriting, los textos que realmente funcionan son, como hablábamos hace un momento, conversacionales. O sea, es una muy buena pregunta esta, porque poca gente se la plantea así y tiene mucho sentido. Es muy conversacional. O sea, quiero decir, cuando alguien lee un texto que es bueno, tiene que tener la sensación de que está conversando con alguien. De hecho, si consigues que alguien esté medio sonriendo cuando te lee, estás consiguiendo prácticamente que lo siguiente que hagas sea comprar o llamar o lo que sea. ¿Por qué? Porque está teniendo una conversación mental contigo. Por tanto, perfectamente estos ángulos de negociación, de psicología, de venta, de cómo poder encarar unas cosas y otras, se puede utilizar en persona. Vamos, por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, pues yo recomiendo un libro, no sé si es el momento de recomendación de libros, pero Sí, dale, dale. hay uno que se llama de entrada Diga No, de Jim Camp, que es un maestro de la negociación. Este tipo pues trabajaba en el FBI y cuando había un acto de secuestro de terroristas, este era el tipo que él creó el protocolo de negociación en casos de extrema tensión de secuestros y cosas de estas. Este tío escribió el libro de entrada Diga No y eso es una mina de oro de cómo se tiene que negociar en cualquier situación, cara a cara, personal. Por tanto, muchas de las cosas de copywriting que yo he aplicado, las he aplicado siguiendo enseñanzas de este hombre, de este tipo. Así que es un complemento perfecto para que alguien que esté interesado en esto y que tenga que por su trabajo, por esto que se está dedicando, negociar a menudo y tratar con gente que lea este libro de entrada y diga no, porque va a poder aterrizar muchas cosas de lo que hemos hablado de los textos al cara a cara, porque tienen muchísimo en común, es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque al final la negociación es saber qué quiere el otro y cómo dibujarle rápidamente el beneficio. Sí, Y este libro es una maravilla para eso. Entonces recomiendo, como no tenemos tiempo de hablarlo todo, recomiendo la compra de este libro, sin lugar a dudas. genial. ¿Este es el libro de Chris Voss o es otro? Bueno, el libro de Chris Voss también tiene un libro buenísimo sobre ese tema. Este es de Vale, Jim vale, que es Camp. que como me sonaba lo del FBI también y como Efectivamente, su libro es que rompe la barrera del no y digo, no sé si igual es otra traducción o... no, no, Es no, otro, ¿no? fíjate, es otro libro de otro autor que también tenía temas de protocolo, de negociación con el terrorismo, y además ese libro que acabas de mencionar es también muy buen libro y nos enseña muchísimo sobre negociación. Y lo que pasa es que sabes lo que nos pasa cuando leemos a casi todas las personas, vamos, que leemos y no implementamos, pero es que lo que nos están diciendo estos tipos es buenísimo.
O sea, yo digo, yo lo he implementado para escribir y es algo extraordinario. Y por eso doy fe de que esta gente está hablando sobre temas de negociación que realmente funcionan. Y te puedes comprar un libro y hacer cosas muy buenas con ellos, implementando lo que dicen. Genial, Isra. Oye, pues ahí dejaremos esos enlaces en la descripción del episodio. Y bueno, para ir acabando, bueno, nos han puesto aquí en directo los alumnos que están en la entrevista. Uno nos ha puesto en el chat un anuncio que dice, un anuncio de copy, como un buen ejemplo. Entonces, si te parece, vamos a Ujú. verlo, a ver qué te parece a ti. Y a ver un segundo, estoy abriendo el enlace. Ah, vale, sí es este. Es un ático, bueno, es en Gran Canaria. Alquiler de ático por 550 euros al mes. Y Ajá. dice, ático, estudio a estrenar. Estamos terminándolo para ti. Y lo pone así Ujú. con exclamación. En las fotos se nota que aún estamos con los últimos retoques. Es un estudio con cocina independiente, ideal para una persona o una pareja que quiera presumir de poder hacer asaderitos, tomar el sol, leer, pintar o no hacer absolutamente nada en su terraza de más de 20 metros cuadrados en plena ciudad de Las Palmas. Bueno, bueno, me gusta también que lo pone como personal, ¿no? Dice, la casa la hemos reformado entera desde cero. Bueno, aquí quizá cuenta un poco de características, fontanería, Ujú. electricidad, pero bueno. Se alquila sin amueblar para que tú hagas la distribución que más te guste y elijas los muebles que mejor se adaptan a los que quieres en cada momento. Está muy bien tirado el anuncio, ¿eh? O sea, que se pueden mejorar cosas, pero este es bastante mejor que los otros, sin lugar a dudas. No, no, claro, este yo creo que es un ejemplo que Sí, nos lo sí, han sí, puesto sí, como es un buen un ejemplo. buen Sí, sí, ejemplo. sí. Sí, simplemente el detalle de decir, estás sin amueblar para que hagas la distribución que más te guste y elijas los muebles que mejor se adaptan a ti, es un gran ejemplo de cómo convertir el defecto en virtud. Y esto es muy, muy útil saber hacerlo, porque realmente va a ser de esas cosas que luego le vas a convencer al que tengas al lado. Súper bien. No, además veo que esta persona que lo pone es justo un alumno, así que súper bien que está haciendo un buen anuncio. Así que Mm. fantástico. Es un buen anuncio, sí, sí, sí. Hay alguna cosilla como todo que se puede mejorar. A ver, yo lo veo con los ojos de estar en esto, pero vamos, el anuncio es muy superior a la inmensa mayoría de los que vas a ver. Así que, bueno, felicidades para la persona que lo haya hecho y espero que lo alquile bien y pronto el piso porque está muy bien tirado. Bueno, de hecho aquí usa tu recurso, ¿no? De contar también lo malo. Dice, pero aun a riesgo de perderte, tenemos la necesidad de contarte algunos peros, que igual nos restan algún punto, pero es mejor que conozcas ahora porque no querríamos hacerte perder tiempo si te suponen un desencanto. Está muy bien, pero eso que dicen, por ejemplo, de los 3 pisos, está bien, como le dice, pues, se sienta bien tu corazón y tal, es simpático, pero si el hecho de que a lo mejor el piso tenga un precio especial por esto, debería indicarlo ahí. O sea, Vale, que para se, que le que se pueda alquila decir, por 550 claro, dices, claro, precisamente porque no tiene ascensor y tal. eso es, dices, por eso vas a tener acceso a un piso con 20 metros de terraza, con todo el solazo que hace aquí, tener la oportunidad de relajarte de esta manera a este precio. Quiero decir, sería importante que en vez de pueda mantener lo de que, oye, así subes escaleras, haces ejercicio, eso está bien, pero no deja de ser un guiño simpático, al otro es un beneficio superior. Decir, ojo, que si esto tuviera ascensor, claro, ya no podrías acceder a esto por 500 y pico euros, sino que costaría X más, lo que fuese. Entonces, que digan, ah, vale, joder, vale, es que es verdad, es que una terraza de 20 metros en Canarias por 500 pavos, es que no lo voy a encontrar así. Vale, entonces van a ver que lo de la escalera casi se va a convertir en un beneficio porque le va a permitir tener acceso a un piso a un precio que de otra manera sería imposible. Fantástico. Muy bien, muy bien. Oye, grandes ideas, Irra. Así que muchas gracias. No, joder, por favor, muchas gracias a ti y a todos los que estén aguantando. Y si puede servir de algo a alguien, pues fíjate que bueno. Tal cual. Muy bien, bueno, si te parece, vamos a ir cerrando. Las preguntas que hago siempre al final es, por un lado, ¿cuál es tu libro favorito? Ya he recomendado uno, no sé si quieres apuntar alguno más. No tiene por qué ser de copy o no tiene por qué ser de lo que quieras. Yo, fíjate, se me hace muy difícil decir un solo libro favorito, no porque lea mucho, porque me dejo la mayoría sin acabar, precisamente porque me gusta mucho leer. Pero bueno, voy a decir uno del que estoy hablando últimamente estos días con amigos, entre unas cosas y te salen conversaciones que parece una maravilla, que te hace cambiar conceptos incluso vitales, que es Antifrágil de Talet. Lo Muy bien, recomiendo totalmente, es una joya. fantástico, pues lo dejaremos también en la descripción.
La segunda pregunta que hago siempre es, ¿qué crees que es lo que diferencia? Generalmente pregunto qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja. Quizá en tu caso podemos hablar más que de inversores, de los copywriters bueno, o no necesariamente copywriters profesionales, sino pues cualquiera, como dices, que cualquiera Mm. debería saber esto. ¿Qué es lo que diferencia a los que tienen éxito persuadiendo con las palabras de los que no? Pues mira, si no te importa, vamos a hacerlo para tu mercado. Quiero Vale, decir, tal y como perfecto. empezaba la pregunta, porque es que se puede aplicar a cualquier cosa. Eh, un inversor que tenga éxito, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que va a ser? La perseverancia. Es decir, hay gente que quiere conseguir en un rato lo que no lleva un rato, sino muchos ratos. La persona que sea perseverante, que sea capaz de entender que es una carrera a medio y a largo plazo, va a conseguir ser un gran inversor con grandes rentabilidades y hacer un gran patrimonio con ello. El que esté cada día picando una cosa y se vaya a retirar pronto o que diga, es que no me he hecho rico en 6 meses y lo deje buscando otra cosa, nunca va a conseguir éxito ni como inversor ni como nada. Entonces, yo creo que lo que diferencia un gran inversor de otro que no lo sea es la perseverancia y la constancia, básicamente. Porque el ojo de escoger buenas oportunidades y saber hacerlo, te lo va a dar la experiencia. Te lo va a dar ir comprando, mirando, hablando con gente que sepa más que tú del tema y ir con ojos de ir aprendiendo. Entonces eso te lo va a dar el tiempo. El que sea constante es el que se... Y además que con la constancia ganas a casi todo el mundo, porque la mayoría de las veces somos muy inconstantes. O sea que esa es la gran virtud que yo le veo a una persona que quiera hacer una carrera como inversor. Fantástico, Irra. Pues gran consejo que da ahí. Y por último, suelo preguntar a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio. Y no necesariamente tiene que ser una persona con nombre y apellidos, puede ser un perfil de, oye, pues en tu caso, pues, oye, un copywriter, ¿no? Al final, a ti te he traído como un copywriter. Mm, no sé, que si A se te mí, ocurre mira, alguien, es opcional, ¿eh? sí, se me ha ocurrido una persona con la que tengo mucho trato y que no es un profesional de esto, pero le apasiona el mundo inmobiliario y de hecho él me ha ayudado a mí personalmente. Se llama Pablo Herreros y creo que podría darte mucho juego aquí porque entiende un montón del mercado inmobiliario. Quiero decir, sabe vender pisos mejor que la mayoría de las inmobiliarias. Y doy fe porque lo he visto. Entonces, bueno, pues ahí lo lanzo porque además le apasiona este tema y seguro que le encantaría charlar contigo y con tu comunidad un rato, porque le gusta mucho y sabe mucho de venta, de alquiler, en fin, Genial, le pues encanta. Es un personaje que creo que te puede dar mucho juego porque tiene un perfil muy de persona que le encanta el mercado inmobiliario y sabe mucho además, ¿eh? genial. Pues lo comentaremos en privado y veremos si lo Muchas podemos traer al gracias. podcast. Muy bien. Fantástico, Irra. Pues yo creo que ha quedado un episodio muy chulo, muy distinto de los que solemos hacer. No hemos hablado tanto de inversión como tal, pero me parece súper potente todo, como dices tú, ¿no? Que el copy se puede aplicar realmente en cualquier ámbito de la vida, en cualquier momento, y que por tanto es una habilidad que merece la pena que todos, pues por lo menos conozcamos y tengamos alguna noción. Pues muchísimas gracias por haber invitado y ha sido un placer y me alegra que estos pequeños problemas de conexión que hubo al principio se hayan solucionado. Me quedo más tranquilo y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos por la atención. De verdad que sí, muchas gracias. Genial, Irra. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Bueno, como siempre, nos quedamos con los alumnos ahora en un turno privado de preguntas para poder preguntar a Irra y a los invitados que tenemos en cada momento. Así que vamos a por ello.